Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Vamos esta noche a debatir sobre varios temas, uno puntual que tiene que ver con las supuestas chuzadas que se han efectuado desde el Ejército Nacional, no solamente a figuras políticas en el país, sino también a lo que podrían ser los negociadores del equipo de Colombia en La Habana. ¿Hacia dónde apunta este nuevo escándalo y sobre el cual el ministro de la Defensa ha tenido que salir a pronunciarse y ya ha anunciado que dos altos generales de la cúpula estarían a punto de perder sus cabezas en la parte fundamental de lo que significa la inteligencia del ejército? En nuestro segundo bloque también entraremos a debatir un tema puntual que tiene que ver con lo que ha significado las amenazas de muerte que están recibiendo miembros de la UP, el alcalde Gustavo Petro y también de Marcha Patriótica. Estas amenazas llegan a través de las Águilas Negras y también de lo que podría ser los urabeños. Y en nuestro tercer tema de la noche hablaremos de la Alianza Verde, una alianza que cada vez se encuentra más dividida, ahora que los progresistas han decidido abrirse campo y no apoyar directamente al candidato Enrique Peñalosa, a lo que significaría la elección de candidato presidencial. No se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a la doctora Clara López Obregón, a Miguel Silva Moyano, a Lirio Uribe y al senador Juan Carlos Vélez. Caballeros, qué placer. Doctora Clara, un gusto como siempre. Muy buenas noches. Mire, vámonos al tema de fondo, las chuzadas. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Bueno, esto es la repetición de la película. Fíjese usted que en el gobierno anterior se armó semejante escándalo, nueva ley de inteligencia, supercontroles, y volvemos a caer en el mismo llanito. A mí me parece que hay un problema estructural de déficit de democracia en este país. Y cuando ya tenemos un nuevo caso tan delicado, en el cual vuelven a chuzar dirigentes de la oposición, a dirigentes políticos, incluso a los negociadores de La Habana, uno también tiene que preguntar eso hasta dónde va. ¿Y por qué se contentan con dos generales? Yo pienso que si aquí va a haber responsabilidad política por repetir la película, por repetir año, porque es que el presidente Santos está repitiendo año en casi todos los temas, me parece que el ministro de la Defensa tiene que renunciar. Si es que vamos a llamar esto democracia. Ya ha salido diciendo abiertamente, abrimos un proceso de investigación, vamos a mirar, por este momento serían jefe de inteligencia del ejército y jefe central de inteligencia. Mire, eso me suena a la película Casablanca. ¿Usted se recuerda al final? Cuando el coronel dice, bueno, reúnan a los sospechosos de siempre, porque sabemos que de ahí no sale nada. Lirio, bienvenido, un placer. Buenas noches. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, es muy grave enterarnos nuevamente 5 años después de todo lo que pasó con el DAS, que en el gobierno de Juan Manuel Santos se sigue chuzando a la gente. Y concretamente que el ejército, la central de inteligencia del ejército CITEC y la DINTEC están comprometidas nuevamente con chuzadas a muchas personas en Colombia. Preocupa entonces que esta sala gris y que esta sala Andrómeda actuaran como aparatos ilegales para hacer interceptaciones de muchísimas personas. Es importante tener en cuenta que de alguna manera siempre que hablamos en Colombia de inteligencia ilegal también sale a relucir el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos el caso del DAS con Jorge Noguera, el caso de la Casa de Nariño con el general Mauricio Santoyo, que está hoy extraditado y condenado a 13 años en los Estados Unidos. Y bueno, es como lo plantea Clara, la repetidera de lo mismo. Yo llevo años denunciando en Colombia cómo la inteligencia militar ha estado comprometida en graves crímenes, como por ejemplo el asesinato de Jaime Garzón, el asesinato del senador Manuel Cepeda. Recordemos que en algún momento se cerró la Brigada 13 de Inteligencia precisamente por esos hechos. En el año 2001 me iban a asesinar por parte de la inteligencia militar. Y le acaba de llegar a usted nueva amenaza. Hoy casualmente llega una amenaza diciéndome que si sigo como candidato me van a asesinar, diciendo lo mismo de Iván Cepeda, que es mi fórmula al Senado,
de Aida Bella, que es de la Unión Patriótica. Y gravísima esa amenaza, muy grave, y sobre la cual vamos a hablar en segundos, porque no se puede dejar pasar de lado lo que están, ese tipo de amenazas contra figuras como ustedes. Claro, y también contra el alcalde, contra Gustavo Petro, diciendo que van a jugar fútbol con su cabeza. Es decir, yo creo que hay que pararle bolas a esto. Y eufemísticamente lo firman las Águilas Negras. Nosotros hemos sabido cómo la inteligencia utiliza este tipo de siglas cuando hace ese tipo de amenazas. Incluso en el DAS habían manuales para hacer ese tipo de amenazas a nombre de estructuras aparentemente paramilitares. Lo ha dicho el presidente Santos, los rastrojos no tienen la capacidad de ejecutar las operaciones sobre las que están amenazando. Vamos a verlo, vamos a ver el tema. Senador, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Porque además Alirio pues empieza a dar nombres. Y aquí el gran peligro que hay es justamente empezar a señalar y no saber realmente quién está detrás de esto. En su opinión, ¿quién está detrás de esto? Mire, aquí pasó algo que el gobierno siempre negó. Digo, no, es que los casos de chuzadas fueron en el gobierno anterior. Y yo creo que casos de chuzadas no solamente en el gobierno anterior, sino en muchos gobiernos anteriores. Es que en el gobierno anterior el actual presidente era ministro de Defensa. Pero sí, obviamente, pero también hubo casos, por ejemplo, recuerden cuando chuzaron a la monita retrechera. Eso fue el gobierno de Gaviria, por ejemplo. Y existían muchas, o sea, se ha presentado en muchas ocasiones. Lo que sí me preocupa es que el presidente de una manera, de una forma irresponsable, empiece a generar como el manto de duda de que de pronto la oposición es la que está haciendo las chuzadas, en el sentido de cuando él habla y dice que son las fuerzas oscuras, esas fuerzas oscuras trata de ubicarlas como por fuera del gobierno, cuando ya afortunadamente ahorita, hace pocos minutos, reconocieron que sí, que hay un problema estructural en el ejército, que el ejército está bajo la esfera del propio presidente de la República y que él tiene que tomar decisiones, como acabó de ocurrir con los militares. Pero la responsabilidad política hoy de lo que pasó, de lo que sucedió, le cae en manera total y completa al señor presidente de la República, que es el que tiene que evitar que estas situaciones ocurran. Y recuerden que no hace mucho tiempo fueron chuzados unos periodistas de Caracol, Hernán Peláez, y lo denunciaron, y en ese momento tampoco pasó nada. Y obviamente no rodaron cabezas, no pasó nada, y ahora pues vuelve la historia y se repite. Y es que hay algo que hay que tener en cuenta, esa liquidación del DAS, y eso es un tema que tenemos que mirar con mucho cuidado, de pronto dejó muchos cabos sueltos y creo y entiendo que muchos de los equipos quedaron por ahí por fuera. No solamente me preocupa que hayan quedado en manos de organismos del Estado, sino que de pronto algunos estén en manos de algunos bandidos, de algunos delincuentes y que se estén utilizando también con propósitos criminales. Que se lleve esto a las máximas investigaciones. Quiero conocer, Miguel, su entrada en este debate y luego vemos unas declaraciones importantes del señor presidente. Pues sin duda, digamos, para no incurrir en lo que ya han dicho las personas que están acá, en gran parte estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta el momento, yo señalaría un punto adicional, ya digamos ubicando el debate en otro punto, y es que el área de inteligencia es un área muy complicada en el ámbito militar, es un ámbito muy gris, muy complicado, el área gris, no se llama gris por cualquier cosa, es un ámbito muy complicado. Sí, eso no es porque pintaron la pared de gris, no, como las personas que están allá están en una actividad que se mueve frecuentemente entre lo legal y la ilegalidad, y ahí es donde está lo más peligroso del asunto. Esto no pasa solo en Colombia, no solo porque nuestra democracia sea débil, pasa en todos los países del mundo. Acabamos de salir de un problema de interceptaciones, de filtraciones en los Estados Unidos, en Europa. Snowden estaban interceptando a los gobiernos de Europa. Entonces, claro, esto es recurrente y además vuelve cada vez debatimos lo mismo. Estamos diciendo lo mismo cuando debatíamos las chuzadas de hace 5 años, de hace 8 años, de hace 15 años, pero es un tema recurrente precisamente por eso, porque es un tema muy complicado al momento de materializar. A ver, que sea complicado es una cosa. Vamos a ver las declaraciones del señor presidente. ¿Qué dijo él en su malestar? Porque al parecer está muy molesto con lo que pasó. Veamos exactamente las declaraciones. Le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la Defensa y a los señores comandantes de las fuerzas militares y del ejército que me investiguen hasta el fondo sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién puede estar interesado
en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? ¿Quién puede estar detrás? Pues mire, yo estoy leyendo acá, esto lo reveló la revista Semana, y estoy leyendo otro artículo de la revista Semana donde dice que hay que descartar que haya sido el gobierno. No, el gobierno no fue. ¿Y por qué? Bueno, pues le voy a... Yo creo que no hay ninguna hipótesis descartable, porque siempre dicen que el presidente Santos es un gran jugador de póker, pues él también debe estar muy interesado en ver qué es lo que hablan sus negociadores. Yo creo que aquí no se puede descartar ninguna hipótesis. ¿Y por qué entonces es tan directo como lo dice el senador Vélez y dice, no, estos son intereses oscuros? Esto es contra los que están en contra del proceso. Porque nadie va a confesar a semejante despropósito democrático, que es aceptar que hay una estructura al interior del Estado dedicada a chuzar, haya o no haya ley que lo... ¿Usted no lo ve como rueda suelta? No, yo no veo eso como rueda suelta. Es una conducta permanente. Lo que pasa es que, fíjese, tan es conducta que esta investigación viene de hace meses. ¿Sí? ¿Por qué se demoraron tanto justamente en hacer? ¿Y por qué no lo dijeron públicamente? Pero más complicado de eso, ¿por qué sale un lunes en la noche? Primero, ¿por qué sale un lunes en la noche? Digamos, eso tiene un efecto en agenda de medios. Estamos en una campaña electoral. Dos encuestas anteriores. Dos encuestas anteriores y salen un lunes en la noche. Cualquiera que sepa cómo se manejan agendas sabe que una noticia mantiene viva toda la semana. Sale un lunes. Y otro elemento que revisando prensa me encontré. En el 2011 por primera vez el presidente habló de la mano negra, ¿cierto? 2012 volvió a hablar de una mano negra, de unas fuerzas oscuras. Se va a acabar el gobierno y no sabemos quién es la bendita mano negra. No sabemos, no tiene nombre, no tiene cara. Ahora no es mano negra, ahora son intereses oscuros. Pero eso hay que poner un nombre, eso hay que poner una cara. Yo creo que la mano negra sí tiene nombre en Colombia. A mí me parece que la inteligencia y sectores del ejército, algunos están trabajando con el presidente y otros están trabajando con el expresidente Uribe. Yo considero que el que ha utilizado la inteligencia ilegal ha sido el expresidente Uribe para atacar el proceso de paz. ¿Usted cree que es el expresidente Álvaro Uribe? El 19 de agosto del 2012, el presidente filtró a los medios de comunicación que había una negociación con las FARC. Esa era información sensible de seguridad nacional, y ante eso el presidente Santos tuvo que anticiparse a anunciar que había una mesa de negociaciones. El 8 de abril del 2013 vino el tuit de Uribe diciendo y revelando y haciendo públicas las coordenadas de las zonas donde iban a sacar los comandantes de las FARC para ser trasladados a La Habana a la mesa de negociación. Es decir, eso para mí no es gratuito. No es la casualidad. fundación, el 31 de octubre del 2013, la Fundación Primero Colombia, a través de este abogado Jaime Restrepo, este portal que es eminentemente uribista, hace pública unas fotos de los negociadores de La Habana vacacionando. El 8 de noviembre del 2013, ese mismo portal, con este mismo abogado, amigo de Álvaro Uribe, hace público que nosotros habíamos estado en La Habana y hace pública una acta apócrifa de la reunión que habíamos tenido con el secretario, con los miembros de la negociación de las FARC, donde nosotros estábamos con autorización del gobierno Santos presentando una propuesta de justicia transicional. ¿Esa reunión era privada? Es decir, no se conocía públicamente. Por supuesto, y teníamos cláusula de confidencialidad, porque estábamos avalados por el gobierno nacional y por el gobierno noruego. Y se filtró. Y nosotros íbamos en ese momento como expertos a hacer una propuesta que ya habíamos presentado anticipadamente al gobierno nacional para buscar una fórmula jurídica de justicia transicional. Y de pronto nos encontramos con que Semana y este portal hacen pública un acta de esa reunión. Luego viene el 11 de noviembre del 2013, cuando el ministro de la Defensa desinforma al presidente. Yo creo que ya llegó la hora de que Santos destituya a Pinzón. Es decir, el ministro de la Defensa... Ahí no le pidió la cabeza al ministro, que hay ahí se fueron otros. Dice que hay un plan para asesinar a Álvaro Uribe, que hay un plan para asesinar al fiscal general, y luego el propio presidente Santos dice que ha sido desinformado y que se le entregó información de inteligencia que era vieja y se le presentó como si fuera momento. Todo esto, a mi manera de ver... Pero lo que usted está diciendo también es de una connotación grave. Es decir, usted ya está señalando con dedo. Usted está diciendo, yo estoy diciendo que es esta persona. Sí, yo estoy diciendo que hay unos hechos indicadores, pero por ejemplo, cuando hay unos enemigos al interior de la inteligencia. Mire, cuando el doctor se filtra, Juan Carlos Vélez, que ha sido condecorado 7 veces por los militares
De pronto usted nos puede orientar qué es lo que está pasando. Sí, pero a ver, primero, he sido condecorado por los militares a mucho honor, porque además presté servicio militar y siento un afecto grande por la fuerza pública. Eso que quede claro, y como senador los he defendido, y por fuera, cuando termine el Senado, los seguiré defendiendo, porque han hecho mucho por este país. Por otro lado, mire, esta semana se filtró un chat de Tomás Uribe con Paola Holguín. ¿Quién lo filtró? Pues bueno, interesante saberlo. Ahora bien, este caso específico de esto que vimos hoy, yo pregunto, si la revista Semana lo conocía hace tiempos, ¿por qué el gobierno no lo conocía? Número uno. Número dos, si hubo un allanamiento el 26 de enero por parte de la Fiscalía a ese negocio, ese restaurante, era la fachada. ¿Por qué el gobierno no se había enterado? Me parece muy extraño. ¿Usted cree que no sabían nada? Por eso, es que me parece ellos son gobierno. y hoy sale la noticia a la luz pública, y el gobierno sale, y el presidente sale extrañadísimo, que qué es lo que está pasando. Y como ellos sabían y no habían dicho y no habían hecho, no habían intervenido el tema, ni habían tomado las decisiones que se debían tomar en su momento, pues lo más fácil de todo es echarle la culpa a la oposición. Mire, eso es culpa de Uribe. Senador, esto lo está diciendo Jaime Caicedo en su cuenta de Twitter. Jaime Caicedo es candidato a la Cámara, y vamos a ver el contexto de esto y luego vamos a la pausa. Por la Unión Patriótica. Por la Unión Patriótica. Esto no viene desde el uribismo. Miren lo que está diciendo Jaime Caicedo. No es posible que el alto gobierno ignorara que el CIME continuaba con su sala gris y su espionaje. ¿Quién autoriza el espionaje y quién lo dirige? Pregunta. Ya volvemos a la mesa de debate, vamos a la pausa en 360. A primeras horas de la mañana se abrió una investigación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército, que debe rendir un informe al término de la próxima semana. Y en ese sentido deberemos tener unos primeros indicios respecto al comportamiento en materia disciplinaria. Segundo, hemos ordenado, y como corresponde por oficio, la Justicia Penal Militar ha abierto sus indagaciones preliminares. Tercero, agradezco de manera especial la compañía del señor Fiscal General de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre. El doctor Montealegre cuenta con toda nuestra colaboración y con todo nuestro respaldo para que esas investigaciones que ha comenzado a adelantar la Fiscalía General de la Nación para identificar si hubo extralimitación o no, lleguen al mejor término posible. Cuarto, de común acuerdo y en consenso con el Comandante General de las Fuerzas Militares y el Comandante del Ejército Nacional, hemos decidido relevar de sus cargos al Jefe de Inteligencia del Ejército y al Director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional. Esto mientras avanzan las investigaciones, y esto buscando, por supuesto, mayor transparencia, mayor claridad en este proceso. Regresamos a 360. Estas son declaraciones del señor ministro de la Defensa hace unos minutos, antes de salir nosotros al aire. Miguel, aquí la pregunta es muy sencilla, porque el presidente también está diciendo lo siguiente. Mire, a mí me preocupa es porque esto pone en riesgo es La Habana. ¿A quién le interesa realmente o quién sale beneficiado con esta información? Si es que estaban chuzando a los negociadores, ¿a quién le interesa esa información? De entrada, sin saber, sin conocer más detalles del caso, a quien se beneficia más de todo este asunto es la hipótesis de la mano negra, y por eso la puse acá. Yo creo que aquí ya no podemos seguir aguantando hipótesis superficiales, necesitamos llegar al fondo y encontrar cuál es la cara de la mano negra, si es que el señor presidente está seguro que hay una mano negra. Esa investigación debe llegar puntualmente a quiénes son, determinar cuáles son los mecanismos de reproducción de esas lógicas, porque es una cosa que se repite año tras año y es un asunto, parece, de diseño institucional. Aquí parece que el control a la fuerza pública nos está quedando bastante corto. Pues acaban el DAS por una razón y resulta que estamos en las entonces mismas. Acabemos el ejército. Ese no es, digamos, el asunto. El asunto es que el contrapeso institucional no está diseñado. No hay un contrapeso institucional que nos permita controlar esa área gris de la inteligencia. Yo quisiera recordar
que los mayores golpes que se ha dado a la fuerza pública, por parte de la fuerza pública, ha sido gracias a la labor de inteligencia. Es que lo decía el ministro, cuando empezó a hablar fue lo primero que dijo. Dijo, nosotros no podemos desconocer que gracias a la inteligencia militar es que hemos podido hacer contrapeso a muchos narcotraficantes, a las FARC, a golpes estratégicos. Pero mire, ¿a quién le conviene esto? ¿A quién le conviene? Estamos en elecciones. Bueno, aquí le conviene a mucha gente enredar la pita. Yo quiero decirle que esto es un ejemplo más de falta de garantías para ir a las elecciones, porque es competencia y responsabilidad del gobierno. Y me preocupa. ¿A usted fácilmente la pueden estar chuzando? No, pues es que yo sé que me están haciendo inteligencia en mis desplazamientos fuera de Bogotá. Hay personas que ponen a cuidarme y están tomando fotos. He tenido informaciones que me han colocado personal que no es propiamente el idóneo, incluso hay una... Pero eso es de la UNP, eso es el doctor Villamizar, sí, con la Unidad Nacional de Protección. Y yo quiero decirle que yo con el señor Villamizar y con el señor Ministro del Interior me siento como llorándole al mono de la pila. Uno no hace sino decir y decir, pero no resuelven absolutamente nada. Pero eso cómo es posible pero me preocupa muchísimo algo que ha dicho el señor Ministro Hassan, y es que él dice que ha abierto una investigación disciplinaria y también de justicia penal militar. Así es. Y aplaude al señor fiscal, pero lo que ha suscitado es un conflicto de competencias. O sea que aquí nos van a llevar eso derechito a la justicia penal militar. Y eso es para seguir tapando y con buenas maneras hacer lo mismo de siempre, que es esconder esto bajo supuestas solicitudes de investigaciones profundas para que todo siga igual. Mire, desde la época de Otto Morales Benítez, con los famosos enemigos soterrados de la paz, estamos en el cuento de que hay una estructura al interior de la fuerza pública que manda más que los presidentes, que manda más que la opinión pública, y yo creo que al presidente Santos o le está quedando grande el gobierno o le está quedando muy floja la mano. Aquí van a tener que tomar decisiones de fondo. Usted sabe también que es muy grave, y vamos a empezar a mirarlo también redondeando, que mientras esto está pasando, a usted, al alcalde Gustavo Petro, al representante Iván Cepeda, a Piedad Córdoba y a muchas personas, incluida también a Aida Bello de la UP, le están llegando eso, águilas negras. Esto es amenazas de muerte, usted lo decía. Van a jugar con la cabeza del alcalde. Los tratan de, no puedo decir los términos en televisión, pero ya vamos a ver exactamente de qué se trata. Quiero que veamos el comunicado, qué es la amenaza directa que les está llegando a ustedes. Les llegó la hora, cerdos y hijueputas comunistas. Esta es la única advertencia para que se retiren de la política y salven sus puercas vidas. Iván Cepeda, que se pretende célebre por conseguir y calumniar al mejor presidente de Colombia en todos los tiempos, Álvaro Uribe Vélez, unidos a los terroristas del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, que posan de defensores de derechos humanos, ahora con candidato propio al cínico terrorista del M-19, Alirio Uribe Muñoz, quien se hace llamar el otro Uribe. Para enlodar a nuestro verdadero líder, pobres hijueputas, les vamos a meter dinamita en el culo. Con la piel que sobre haremos carteras para que se las coman los cerdos. Todos los cafarianos y del Movise están advertidos. Que Cepeda recuerde que el ajustamiento de su padre terrorista al seguir sus pasos está condenado. Que se vaya al exilio con la puta de la Aida Bella, sino que recuerde que si fallamos una vez, no fallamos dos veces. También les cobraremos el que están defendiendo al alcalde terrorista Petro y atacando al señor procurador. Colombia es democrática, alcanzaremos la paz sin terroristas ni comunistas. La cabeza de Petro rodará y con ella jugaremos fútbol. Colombia es democrática, alcanzaremos la paz sin terroristas ni comunistas. Ese es el comunicado. ¿Usted lo recibió? ¿Cuándo se lo entregaron? Bueno, yo lo recibí sí a mi correo electrónico de la campaña, aliriouribe@gmail.com, y efectivamente pues quedamos muy preocupados porque pues no es la primera vez que desde sectores cercanos a la inteligencia militar se nos ha señalado. Yo vengo apareciendo en informes de inteligencia desde 1996 como miembro de las FARC, como miembro del ELN, como miembro del M-19. Si tú coges la hoja de vida del DAS, esa información aparece en la hoja de vida que tenía el DAS, en esta Z. Yo traigo parte de la información que tenía el DAS sobre todas mis actividades, mi vida personal, familiar, etcétera, como también de la organización a la que yo pertenecía.
Yo creo que el DAS es la prueba de que no tenemos ningún vínculo con la guerrilla. Se llevaban la basura de mi casa, entraban clandestinamente a mi casa, vigilaban a mi esposa, a mis hijos, etcétera. Es decir, fue un proceso de persecución con miles y miles de folios, videos, Usted en un fotos, país como este etcétera. fácilmente está vivo de milagro. Estoy vivo de milagro porque además hemos descubierto los planes, como lo señalaba yo, de parte de la inteligencia militar para asesinarme. Cuando hicimos el juicio contra Noguera, probamos que Noguera, que era el responsable de los programas de protección en Colombia, utilizaba la información de los programas para mandar a asesinar sindicalistas y por eso está condenado por el caso de Alfredo Correa de Andrés y está además procesado por el asesinato de otro sindicalista en este momento y además por las chuzadas del DAS. Es decir, que nosotros tenemos evidencia que detrás de estas amenazas siempre ha estado la inteligencia militar. Nos preocupa entonces que miembros del Polo, como nuestra presidenta Clara López, que ha pedido hoy de manera justa la renuncia del ministro de Defensa, al igual que miembros de la oposición de la Unión Patriótica, miembros de la Marcha Patriótica. Los están asesinando, sí, han asesinado a 30 miembros de la Marcha Patriótica y han desaparecido a 3. Es decir, el tema es que el presidente Santos tiene que responder por las garantías para la oposición, porque el presidente es el comandante general de las fuerzas militares y por lo tanto tiene esa responsabilidad política. Yo creo que no vamos a lograr la paz en Colombia si no desmontamos estas estructuras criminales que hay al interior del ejército. Yo no estoy diciendo que sea todo el ejército. Supuestamente las habían desmontado cuando desmontaron el DAS. Pero mira, ¿qué pasó con los miembros del DAS? Salieron 3.000 a la policía, 3.000 a CTI, 600 a la unidad de protección, la UNP, y eso se lo hemos dicho al señor Villamizar. ¿Cómo es posible que 600 miembros del DAS estén hoy en la nómina de la Unidad Nacional de Protección? ¿Con qué confianza tenemos nosotros? Pero mientras ustedes están en esta orilla, desde la otra orilla están denunciando que les están quitando los esquemas de seguridad y que los están desprotegiendo. Ahora, senador, ¿cómo ve usted lo que está pasando? Porque pues tiene uno que ser también muy macabro como para pensar que esto es un montaje que está llegando sencillamente en un proceso electoral, estas amenazas como para tener réditos políticos. Lo que sí es un hecho es que está llegando y que les está llegando directamente una amenaza de muerte a estas personas. Ya son varios, porque el año... hacer una... Claro. A mí me han dicho en la policía que ni las amenazas de los rastrojos ni las de las águilas negras que recibimos pues permanentemente, que eso no existe. Incluso el doctor Villamizar me dijo en una oportunidad que los rastrojos no existían, que eso eran cosas para no tomar en serio. Desde luego que recogieron las palabras, pero las autoridades insisten que ni los rastrojos ni las águilas negras existen. Eso es como las brujas, que no existen, pero que las hay. Y siguen todos, yo reconozco los escudos de ese y el que mostró el otro día Ida, de los rastrojos. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿O quién está detrás de esto? ¿Y por qué nosotros que metimos todas las denuncias, inclusive poniendo a disposición de Fiscalía, de la DIJÍN, de la SIJÍN, de todo el mundo, los computadores para que miraran de dónde podían provenir esas amenazas? Uno cuenta y no vuelve a saber jamás, nunca le retroalimentan qué fue lo que hicieron. ¿Qué pasó con esa investigación, senador? Bueno, lo primero sí es condenar ese tipo de amenazas y mostrar toda la solidaridad pues hacia quienes la reciben. Pero no, leyendo ese documento, el lenguaje que utilizan ese es un fanatismo que hemos construido de lado y lado en Colombia. Yo le puedo mostrar a usted en el Twitter lo que me escriben, muy parecido, me insultan, por ser uribista, utilizan todo tipo de términos. Yo creo que estamos llegando a un nivel de enfrentamiento no conveniente desde ese punto de vista. Es decir, hay mucha agresión verbal de lado y lado, y eso hay que condenarlo por lado y lado. O sea, yo ni estoy de acuerdo con ustedes, ni estoy de acuerdo con lo que me está pasando a mí. Pero hay algo que hay que ponerle mucho cuidado, y es que lo hemos venido advirtiendo. Las BACRIM se están fortaleciendo. Sí, yo no sé si eso de verdad de BACRIM o no, eso quedará en manos de los organismos de seguridad de investigarlo. Pero ojo, vamos a entrar en el capítulo de la BACRIM política. Mucho cuidado con esos urabeños, están cogiendo mucho poder en muchas regiones del país y la gente dice, no hay que ponerle mucho cuidado, que ellos no tienen mucha fuerza. Ojo, que fue el único grupo que fue capaz de paralizar 7 departamentos el año pasado, y se lo hemos dicho a la fuerza pública, que hay que darle duro y atacarle a las FARC.
cascarles duro, y a la ELN, y también igualmente a estas BACRIM, que se nos están creciendo y se nos van a volver un problema. Mire lo que está pasando en Honduras. Ya tuvieron que hacer proceso de paz con las bandas criminales. Mire lo que está viviendo México. Bueno, ahí están y mire lo que está viviendo Guatemala. Ya le doy la palabra a Miguel. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos al debate. Regresamos a 360 hablando y debatiendo sobre lo que son estas amenazas, graves amenazas contra figuras de la política nacional y por supuesto que hay que tomarlas en serio. Esto no puede seguir diciendo que esto es un pasquín que llegó y dejámoslo pasar de lado. ¿Qué dice usted, Miguel? No, que lo aterrador es que cada vez que sale un asunto de estos debatimos lo mismo y no pasa nada. Es lo aterrador en este país, que llegamos a las mismas conclusiones, algo está fallando, finalmente no termina pasando nada. Yo aquí destacaría dos tipos de responsables: los criminales que hacen este tipo de cosas, hay que investigarlos, encontrarlos, pero también dónde están quienes investigan. Yo quiero hacer un énfasis muy importante en esto. Muchas veces, y lo dijo la misma candidata, se denuncia, se advierte y le dicen simplemente eso no existe, un ámbito de negación absoluto, porque donde reconocen que tienen un problema que se les está saliendo de las manos. Vea, me contaban en el municipio de Buriticá, en el departamento de Antioquia, que no se puede entrar al municipio sin permiso de un ente de policía o de ejército. ¿Quiénes están ahí? ¿Bandas criminales? Es bandas criminales, minería ilegal, es un asunto donde no hay Estado y el ciudadano no tiene quien lo proteja. Pero ¿y cómo hacemos ahí si a la doctora Clara López Obregón le dicen que las águilas negras no existen? No, y que lo que es más grave es que uno va a cualquier parte del país y yo sí tengo que aceptar, a mí no me ha pasado nada visitando las regiones, pero uno siente en algunos sectores la intimidación de la gente. Uno ve que hay mucho respeto, pero es una especie como de silencio, de susto, que a mí me indica que algo muy grave está pasando en muchas regiones del país, que las autoridades no quieren enterarse o le dan la espalda o sencillamente no quieren asumir la responsabilidad. En este momento, ¿usted ha hablado directamente con la Unidad Nacional de Protección? Porque el alcalde Gustavo Petro lo que ha puesto en Twitter y lo que ha dicho prácticamente es: mire, me quieren es asesinar. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno en el caso suyo, puntual? Bueno, nosotros nunca hemos tenido escoltas armados, siempre hemos tenido esquemas defensivos, vehículo blindado, un conductor, pero sin armas, porque siempre estuvimos acompañados por brigadas internacionales de paz. Una vez que yo salgo del colectivo, pues no tengo armas, no tengo un esquema protectivo, y lamentablemente pues nunca lo quise tener y ahora me voy a ver compelido seguramente a aceptar un esquema de protección armado que me parece pues terrible, ¿no? Que no podamos hacer política, pues el Polo, la UP, o bueno, la Marcha Patriótica, etcétera, que no podamos movilizarnos como debería hacerlo todo el mundo, porque es muy agresivo andar con personas armadas y máxime cuando nuestra actividad siempre ha sido de trabajo alrededor de los derechos humanos y de las víctimas. Pero bueno, ese es un poco el costo. Yo insisto en que el presidente Santos tiene que responder por la seguridad de todos los miembros de la oposición en Colombia y por toda la seguridad de los miembros del Polo y de todos los demás candidatos, para que podamos jugar electoralmente de manera... Con garantías, además. Con garantías y demás. Y yo también insisto en que la inteligencia tiene una razón de ser en un país de conflicto armado, pero no es posible que estas doctrinas de inteligencia asimilen siempre a la oposición política, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas críticos o a cierto tipo de funcionarios, como en el caso del alcalde de Bogotá, que los asuman como terroristas o como enemigos del Estado o lo que sea, y que de esa manera se utilice. Ahora, yo llamo la atención. Yo llevo 23 años trabajando en casos de graves crímenes en Colombia, donde hemos podido probar la responsabilidad de agentes estatales, y la inteligencia es el primer paso de la guerra sucia.
esa información que se recoge, esa vigilancia que se hace sobre las personas, en unos casos se traduce en judicializaciones, en montajes judiciales, pero en otros casos se traducen en desapariciones forzadas o en asesinatos. Bueno, aquí hay y unos yo creo que antecedentes muy graves. la paz pasa por ahí, por precisamente que el presidente Santos tome medidas que sean serias, que sean reales, que esto se aclare. Es decir, si ustedes recuerdan, es muy eufemístico decir que investigue la justicia penal militar o el inspector general del ejército, eso jamás se va a dar. Aquí jamás... recuerde que aquí ya entró el fiscal, porque el fiscal habló después del ministro de Defensa y dice, pues yo voy a revisar los 20 computadores y las USB. Bueno, el tema de fondo es que... Eso fue el 23. Nosotros ya lo hemos pasado. Veamos las declaraciones del señor fiscal, que las tenemos en producción para que las veamos. En los derechos fundamentales individuales de las personas. Si bien es cierto que está permitida la inteligencia encubierta, no es permitido a los que realizan este tipo de inteligencia interceptar comunicaciones. No es permitido ingerir en el derecho a la intimidad o el buen nombre de las personas, que en estos casos, para poder hacer injerencias de este tipo, se requiere siempre una orden de autoridad judicial o de la Fiscalía General de la Nación. Imagínense, necesita una orden de la Fiscalía. Sí, pero van a decir que eso es un problema del servicio y se va a la justicia penal militar. Y ahí queda. Ahí queda, ese es el problema. Deme sus conclusiones, senador, porque vamos a cambiar de tema y quiero que hablemos también un poco de la Alianza Verde. Mire, el tema de las interceptaciones es algo que se ha dado en el pasado, se da en el presente y seguirá dando en el futuro. Me preocupa que esto va a ir pasando un poco del Estado a los particulares, porque interceptar antes costaba y era difícil hacerlo porque se requerían de equipos muy complejos y muy costosos. Hoy en día usted en cualquier parte consigue un aparato en los Estados Unidos para interceptar celulares. Usted puede interceptar fácilmente el WhatsApp. Hay sistemas, hay software que lo hacen. Entonces las posibilidades de interceptación no solamente las va a mantener el Estado, sino me preocupa que esto va a ir pasando a sectores criminales que en cualquier momento van a empezar a obtener información de las personas del común con el fin de extorsionarlas o utilizar esa información para usos indebidos. Por eso yo creo que esto hay que empezar a reglamentarlo, a mirarlo. Yo creo que tenemos que ir no solamente tenemos que pasar de la inteligencia militar a controlar la inteligencia militar, sino también empezar a controlar el uso indebido de aparatos de interceptación por parte de particulares. Bueno, quiero que hablemos de la alianza, quiero que hablemos de política también, porque pues acabamos de hablar de estas chuzadas. Para hacer el cambio vamos a una pausa y ya regresamos en 360. Mayoritaria en la dirección nacional fue la de ratificar una consulta el día 9 de marzo entre 3 precandidatos a la Estamos a 360 y vamos a hablar de la Alianza Verde. Yo sé que usted es peñalosista, no sé hasta qué punto, pero ¿cómo ve lo que le está pasando a Enrique Peñalosa? Soy peñalosista en esta elección. Bueno, en esta elección. Consulta el 9. Y a esa consulta no va a tener apoyo de los progresistas. ¿Eso era de esperarse? No, se sabía por la misma forma como fue armada la alianza. Fue una alianza para pasar el umbral. Es decir, ellos se juntan la lista del Congreso simplemente para pasar el umbral, pero no hay proyecto de partido común. Ahí no hay una agenda común. Quienes buscan al Partido Verde
son el sector de Gustavo Petro, los progresistas. Claro, aquí hay una discusión de que Gustavo Petro había fundado antes la opción centro, y porque la Alianza Democrática M19 y demás, y vuelven al pasado, entonces todos somos hijos de la misma madre. Pero en el asunto de la Alianza Verde se nota que no hay una opción de partido. Es bochornoso que salgan a decir hay una consulta pero no vamos a apoyarlo. Yo me acuerdo cuando la razón por la cual Gustavo Petro se salió del polo fue porque no le dieron la dirección del partido, ¿o me equivoco? ¿Fue así? Exactamente. Esa fue la razón por la que se fue. Es decir, estamos jugando un proceso democrático en el que no queremos acuerdos sino imponerlo. ¿Cómo lo ve usted desde el polo lo que está pasando ahí? Bueno, que yo digo que finalmente supimos cuál es el verdadero color de la Alianza Verde para estas elecciones, porque como dice Miguel, pues hay de todo como en botica. Lo llaman la green salad, ¿no? La ensalada verde, no tanto el partido, la Alianza Verde. Entonces lo que sucede es que nosotros sí estábamos muy interesados en una convergencia alternativa de los sectores de izquierda, y cuando el progresismo se fue, pues era bastante lógico que quien iba a ser el candidato era el doctor Peñalosa, y esa fue la razón por la cual yo no quise participar en la famosa consulta que anunciaron. Pues no solo me invitaron, sino me trataron de ferrocarrilear, y fíjense que ahora los mismos que estaban en el tema, pues salieron, aceptan que esa no es una opción compatible con, pues es muy respetable, pero no es compatible con los ¿Cómo puede juntar uno a Gustavo Petro con Enrique Peñalosa? Es decir, juntarlos y ponerlos de acuerdo y decirles, mire, por favor, compartamos agenda y seamos amigos. ¿Eso era viable desde el inicio o eso? No, eso sencillamente. Yo creo que eso es un imposible, ¿no? Y obviamente, como lo plantea Clara, yo creo que el polo ha tomado pues una decisión adecuada, porque nos estaban invitando a esa consulta interpartidista. Y realmente ahí no hay cómo hacer una consulta interpartidista con toda la ensalada de la Alianza Verde. Hemos visto cómo los propios parlamentarios activos y los que están de candidatos de la Alianza Verde han dicho que no avalan a Peñalosa. Es decir, es una crisis total. Y quieren que Peñalosa le pida disculpas a Petro. Entonces, claro, imagínense eso. Eso es un imposible. Yo lo que creo es que en todo caso las izquierdas en Colombia, la oposición, los sectores democráticos, tendremos que seguir trabajando hacia futuro, como lo ha planteado Clara, en una posibilidad de un frente amplio, de una coalición que permita realmente avanzar políticamente desde sectores democráticos en el país. Lamentablemente no se pudo para esta ocasión. O sea, estas elecciones ya eso... Pero las de Congreso, porque en las de Presidencia de la República, yo creo que esta crisis que se ha presentado en la Alianza Verde vuelve a abrir posibilidades de búsqueda de convergencia. Hay que esperar cómo es el resultado el 9 de marzo y a partir de ahí... O sea, ¿ustedes harían una alianza, por ejemplo, con Peñalosa? No, estaba pensando más con los progresistas. Con los progresistas. Ah, bueno. Aquí, me sorprendió, pues. Aquí, senador, le han dado mucho palo a algunos invitados a la convención conservadora. Uno de esos conservadores están muy divididos, ni decir del Uribe Centro Democrático, ni decir tampoco lo que dijo el senador Juan Lozano de la U. Pero usted se imaginaba, estos no han llegado ni siquiera a la consulta. No han ido a la consulta y ya están diciendo, están totalmente fragmentados. Unos se quedaron con el gobierno, otros progresistas y otros están ahí con Enrique Peñalosa. ¿Usted cómo ve lo que está pasando con los verdes? No, pero es que yo no entiendo. La verdad es que yo que he convivido con ellos en el Congreso 4 años, la verdad yo no he podido entender cómo hay compatibilidad entre Petro y Peñalosa. Eso a mí no me casa. Eso es una cosa que no funciona. Yo no sé, y yo no veo, y me parece muy extraño ahora Peñalosa que apoyando a Petro cuando no lo está apoyando. ¿No lo está apoyando? No lo está apoyando. Me preocupo más porque son del mismo partido. Sí. Oiga, imagínense la Gustavo Petro. Llegó Gustavo Petro. La regla que se acordó. Pero entonces no era apoyo a Petro. Pero a Petro sí va a apoyar a Peñalosa, pero Peñalosa no va a apoyar a Petro. No, ninguno de los dos. Bueno, ninguno se apoya. La regla es. Entonces, ¿cuál alianza es esa? La regla es que no se va a apoyar directamente la revocatoria. Enrique Peñalosa lo que ha dicho varias veces, no me gusta el gobierno de Gustavo Petro. Pero no apoya la yo estoy de acuerdo con que eso no hay cómo juntarlo. No hay cómo juntarlo. Mire, no es sino que le saquen todo lo que ha dicho en contra de Petro en la campaña, los que están a favor de la revocatoria, y queda muy mal. Si hay alguien que ha sufrido en ese partido es el concejal Sanguino, que le ha tocado frentear
por todos los lados. Hasta París fue a buscar a Ingrid Betancourt. Veamos qué dice el concejal Sanguino. La decisión mayoritaria en la dirección nacional fue la de ratificar la realización de la consulta popular verde el próximo 9 de marzo, con la participación en esa consulta de los 3 precandidatos, el doctor Enrique Peñalosa y los senadores John Sudarsky y Camilo Romero. Senador, concejal, concejal, ¿qué sentido tiene entonces que se haya conformado la alianza en el Congreso Nacional? Sí, justamente, juntos. Sí, exactamente. Si ese día se decidió también pues ir a consulta. Pero fíjase que no son todos los progresistas, porque incluso uno de los 3 precandidatos proviene del progresismo, el senador Camilo Romero. Y hay sectores del progresismo que están respaldando esa candidatura. Por eso he dicho, un sector del progresismo ha dicho que prefieren, digamos, asumir una actitud de brazos caídos en materia de consulta presidencial y esperar el resultado y la evolución de la construcción de una propuesta presidencial por parte del partido en la consulta del 9 de marzo. Regresamos a 360. Al concejal le ha tocado difícil, porque ahí hay fractura dentro de la fractura. Es un sector del progresismo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es la cuadratura del círculo. Yo creo que ahí se está decantando algo que tiene que convertirse en la responsabilidad en la construcción de los partidos. Yo creo que la coherencia, finalmente, aunque es costosa, porque la gente a veces no entiende que la coherencia cuesta, es a la larga mucho más beneficiosa que estas alianzas pasajeras en búsqueda solo de resultados coyunturales. Mire que mire cómo terminan. Mire, de todas las convenciones, la de ustedes fue la primera, salió usted, ahí no han tenido ningún problema, y es la doctora Clara López Obregón y listo. Y hemos venido trabajando duro, ¿no? Fue también Jorge Enrique Robledo, fue el apoyo al proceso de paz, fue el mandato de buscar la convergencia, de construir participativamente el programa. Nosotros vamos con nuestro norte y con una claridad. Nuestra convención fue con elección popular de 750 delegados y delegadas en una votación, en una consulta con registraduría que tuvo 160.000 votos, bastante legítima, y yo creo que un buen ejemplo para los demás partidos. Deme sus conclusiones porque nos quedan menos de 4 minutos y quiero que todos tengan la oportunidad de concluir, Miguel. No, yo creo que hay que reconocer que el pueblo democrático ha hecho una labor muy importante en democratizarse. Nunca he votado por el pueblo, se los confieso acá, pero me parece que es tal vez el partido más... Te toca pensarlo ahora que ha tenido esto. La doctora Clara hablaba de coherencia. Quien debe buscar la coherencia es quien llega, y quien llega es el progresismo al Partido Verde. Ellos son los que están en crisis de coherencia. ¿Qué tenía que hacer Enrique Peñalosa? ¿Irse del partido? Su partido. Ese es de su partido que ayudó a fundar, claro, él no lo fundó, etcétera, etcétera, pero él estuvo allí el año en que se refundó ese partido con Antanas Mocus y Luis Eduardo Garzón. ¿Quién es el único que se mantiene allí? O sea, yo parezco aquí haciéndole campaña a Enrique Peñalosa, por eso pero estoy hablando de coherencia. Estoy hablando de un asunto fundamental que es coherencia. Podemos no estar de acuerdo, pero yo sí creo que el asunto de la coherencia... ¿Usted cree que aquí lo que va a pasar en esta consulta es que van a ir los 3 precandidatos, es decir, Camilo Romero, John Sudarsky y Enrique Peñalosa, y va a quedar ungido Enrique Peñalosa con el apoyo? Esa fue la regla que se puso desde el principio. Y eso fue el acuerdo del principio. Yo, de hecho, no entiendo por qué hoy estaban discutiendo las reglas que ya se habían acordado en un principio. Bueno. Porque estaban renegociando lo que ya se había acordado. Sin embargo, ya se determinó que va a haber una consulta y creo que la más beneficiada de esto va a ser la doctora Clara, porque para allá se van a ir todos los votos de los progresistas. Bueno, ¿te sale beneficiada? ¿Cuál es su conclusión, Alirio? Sí, yo creo que la gente va a encontrar en el pueblo la oposición real en este país. Y creo que es lamentable que los partidos se construyan en torno a los egos de personas y no en torno a plataformas políticas. Yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender en la cultura política en Colombia. Senador, concluye usted este debate. ¿Cuáles son sus conclusiones? Para mí esto se lo gana Peñalosa, pero va a caer en el peor de los mundos, porque los peñalosistas no lo van a apoyar por el respaldo que le ha dado Petro o la alianza que hizo con Petro, y los de Petro tampoco lo van a apoyar porque él ha sido un contradictor de Petro. O sea que realmente esa alianza no va a producir los resultados que querían. Va a servir para superar el umbral del 3%, pero para lograr consolidar un candidato a presidencia no me parece. Queda fragmentado. Un verdadero placer que han aceptado la invitación. Doctora Clara, como siempre, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Emilio, muchas gracias. Que no sea la última vez. Gracias. Miguel Silva, muchísimas gracias. Y senador, muchas gracias también.
Vamos ya al final del programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, 11:30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Vamos esta noche a debatir sobre varios temas, uno puntual que tiene que ver con las supuestas chuzadas que se han efectuado desde el Ejército Nacional, no solamente a figuras políticas en el país, sino también a lo que podría ser los negociadores del equipo de Colombia en La Habana. ¿Hacia dónde apunta este nuevo escándalo y sobre el cual el ministro de la Defensa ha tenido que salir a pronunciarse y ya ha anunciado que 2 altos generales de la cúpula estarían a punto de perder sus cabezas en la parte fundamental de lo que significa la inteligencia del ejército? En nuestro segundo bloque también entraremos a debatir un tema puntual. El general Mauricio Santoyo, que está hoy extraditado y condenado a 13 años en los Estados Unidos. Y bueno, es como lo plantea Clara, la repetidera de lo mismo. Yo llevo años denunciando en Colombia cómo la inteligencia militar ha estado comprometida en graves crímenes, como por ejemplo el asesinato de Jaime Garzón, el asesinato del senador Manuel Cepeda. Recordemos que en algún momento se cerró la Brigada 13 de Inteligencia precisamente por esos hechos. En el año 2001 me iban a asesinar por parte de la inteligencia militar. Y le acaba de llegar a usted nueva amenaza. Hoy casualmente llega una amenaza diciéndome que si sigo como candidato me van a asesinar, diciendo lo mismo de Iván Cepeda, que es mi fórmula al Senado, de Aida Bella, que es de la Unión Patriótica. Y gravísima esa amenaza, muy grave, y sobre la cual vamos a hablar en segundos, porque no se puede dejar pasar de lado lo que están ese tipo de amenazas contra figuras como ustedes. Claro, y también contra el alcalde, contra Gustavo Petro, diciendo que van a jugar fútbol con que tiene que ver con lo que ha significado las amenazas de muerte que están recibiendo miembros de la UP, el alcalde Gustavo Petro, y también de Marcha Patriótica. Estas amenazas llegan a través de las Águilas Negras y también de lo que podría ser los urabeños. Y en nuestro tercer tema de la noche hablaremos de la Alianza Verde, una alianza que cada vez se encuentra más dividida, ahora que los progresistas han decidido abrirse campo y no apoyar directamente al candidato Enrique Peñalosa, a lo que significaría la elección de candidato presidencial. No se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche en 360 a la doctora Clara López Obregón, a Miguel Silva Moyano, a Lirio Uribe y al senador Juan Carlos Vélez. Caballeros, qué placer. Doctora Clara, un gusto como siempre. Muy buenas noches. Mire, vámonos al tema de fondo, las chuzadas. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Bueno, esto es la repetición de la película. Fíjese usted que en el gobierno anterior se armó semejante escándalo, nueva ley de inteligencia, supercontroles, y volvemos a caer en el mismo llanito. A mí me parece que hay un problema estructural de déficit de democracia en este país. Y cuando ya tenemos un nuevo caso tan delicado, en el cual vuelven a chuzar dirigentes de la oposición, a dirigentes políticos, incluso a los negociadores de La Habana, uno también tiene que preguntar eso hasta dónde va. ¿Y por qué se contentan con 2 generales? Yo pienso que si aquí va a haber responsabilidad política por repetir la película, por repetir año, porque es que el presidente Santos está repitiendo año en casi todos los temas, me parece que el ministro de la Defensa tiene que renunciar. Si ya es no que lo vamos, hizo. Si es que vamos a llamar esto democracia. Ya ha salido diciendo abiertamente, abrimos un proceso de investigación,
vamos a mirar, por este momento Entonces, serían jefe de inteligencia del ejército y jefe central de inteligencia. Mire, eso me suena a la película Casablanca. ¿Usted se recuerda al final? Cuando el coronel dice, bueno, reúnan a los sospechosos de siempre, porque sabemos que de ahí no sale nada. Lirio, bienvenido, un placer. Buenas noches. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, es muy grave enterarnos nuevamente 5 años después de todo lo que pasó con el DAS, que en el gobierno de Juan Manuel Santos se sigue chuzando a la gente, y concretamente que el ejército, la central de inteligencia del ejército CITEC y la DINTEC están comprometidas nuevamente con chuzadas a muchas personas en Colombia. Preocupa entonces que esta sala gris y que esta sala Andrómeda actuaran como aparatos ilegales para hacer interceptaciones de muchísimas personas. Es importante tener en cuenta que de alguna manera siempre que hablamos en Colombia de inteligencia ilegal también sale a relucir el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos el caso del DAS con Jorge Noguera, el caso de la Casa de Nariño con el